Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Impulsando al Mundo de Opsi Vale. Mi nombre es Denise Linares y el tema de hoy tiene que ver con una tendencia que ha ganado auge en los últimos años, el salario emocional. Y para ello tenemos a una invitada experta en retención y cultura empresarial. Bienvenida Ana Sofía Ferrari García, egresada del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Denise, por abrir estos espacios, invitar a nuevas generaciones a hablar contigo sobre estos temas. Sí, definitivamente el salario emocional es algo que sigue evolucionando y que debemos de tomar en cuenta como empresas, así que encantada de platicar contigo. No, hombre, y para nosotros un gustazo. Oye, pero vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es el salario emocional? Porque muchos conocemos lo que es el salario, pero este término de emocional no termina como de quedarnos tan claro, ¿no? Cuéntanos más sobre la definición per se. Claro, Denise, es algo muy interesante porque surge de un impulso generacional. En el año aproximadamente 2000-2010, los millennials empiezan a tener mucho poder Ujú. y empiezan a exigir otras nuevas condiciones de trabajo. Y esto es interesante porque podemos irnos a definiciones muy teóricas, muy técnicas sobre lo que es el salario emocional, pero a mí me gusta manejarlo como todos esos beneficios que las empresas nos otorgan que no necesariamente son retribuibles económicamente. Tienen una retribución para la empresa, un retorno de inversión, sí, sin embargo, son temas enfocados más hacia el día a día del colaborador para aumentar la motivación, el sentido de pertenencia y el ambiente laboral dentro de las empresas. Oye, y bueno, justo, por lo que entiendo, entonces es algo que rodea al salario como lo conocemos. ¿Qué tipo de beneficios o qué categorías podemos encontrar en el salario emocional? Claro, Denise. Hay muchos tipos, hay una variedad muy amplia de beneficios que se asocian al salario emocional. Sin embargo, voy a decir un poco de los más comunes, de los que podemos ver día a día. Temas de salud, programas de bienestar podría ser un tipo de Mm. eh, beneficio de salario emocional, pero también hay temas sobre, por ejemplo, reconocimiento, ¿no? Este reconocimiento continuo que se debe de dar entre pares, horizontal o verticalmente, es otro tema del salario emocional. También temas sobre capacitación continua, ¿no? Mm. ¿Qué estamos haciendo para que nuestro talento crezca, desarrolle sus habilidades y viva una vida plena dentro y fuera de la empresa? Esos son los más comunes, ya luego profundizaremos en más. Oye, qué interesante porque, justo en una encuesta que se hizo hace poco tiempo, en Civale encontrábamos que, por ejemplo, las nuevas generaciones encontraban un sentido de pertenencia en las empresas. O sea, esto que dices, si tú me das la oportunidad de crecer no solo en tu empresa, sino a mí como persona, en lo personal y profesional, es algo que yo valoro muchísimo. Y justo hablando de esto y de las nuevas generaciones, ¿consideras que esto es una moda o es una tendencia que llegó para quedarse o que pronto se va a transformar? Cuéntanos, sobre tu experiencia, ¿cómo lo definirías? Yo considero que no es una moda, es algo que llegó a quedarse, sin embargo, sí nace, como decíamos en el inicio, de un impulso generacional. En los años 80, en los años 90, se empieza a hablar en los papers de recursos humanos sobre los beneficios intangibles, ¿no? Ese extra que te da una empresa por colaborar con ellos. Sin embargo, ya por los 2000, 2010 exactamente, se empieza a hablar de este tema que es muy interesante, el salario emocional. Y sí, considero que no es una moda porque es una necesidad visibilizada a través de los millennials, ¿no? Estos millennials llegan a este mundo laboral, ven el área de oportunidad y visibilizan esa necesidad que existe. Ahora bien, ahora nuevas generaciones como los centennials están incursionando en este mercado laboral, ya tienen esa visibilización de las necesidades que los millennials tuvo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como nuevas generaciones, no? Para visibilizar todo este tema de las necesidades. A mí me gusta cuando hablamos de generaciones usar mucho una frase que surgió en una de mis pláticas con un ERG que tuvimos un tiempo que lideré, que se llama Blue Generation, en el que hablamos de una generación de generaciones. Mm. Somos una generación de generaciones porque la necesidad que visibilizó los millennials
nosotros como centennials tenemos la responsabilidad de continuarla y de ver más allá, ¿no? Y todo este contexto que vivieron los Zetas y los boomers fueron las motivaciones que los llevó a los millennials para seguir transformando este mundo laboral que activamente es cambiante, ¿no? Entonces sí, considero que no es una moda, considero que llegó para quedarse y es una necesidad que va a estar exponenciada año tras año, y es algo que también se vio a través de la pandemia, Denise. Ujú. Podemos ver que a través de la pandemia se exponenció todas estas necesidades, vivimos una realidad que era muy distinta a la que estábamos acostumbrados y llegamos a un nuevo paradigma, ¿no? Por ejemplo, yo que soy una generación muy joven, yo no conozco el trabajo sin teletrabajo, Claro. ¿no? Y es algo que también es parte del salario emocional, ¿no? Cómo nos dan estas facilidades viendo que se funcionó en algún tiempo con la pandemia, el tema de tener un trabajo a distancia y ahora se convirtió en una necesidad que adoptamos como nueva generación y seguimos exponenciando día con día. Claro, o sea, y por lo que, te entiendo y corrígeme si estoy diciendo algo equivocado, esto existía tiempo atrás, se potencializa con la llegada de, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Como decías, trabajo remoto, y las nuevas generaciones llegaron a ponerle nombre a algo que ya estaba, mm, dentro del mapa, ¿no? Se estaba Claro, estructurando. sí, definitivamente había esta necesidad, los millennials la nombran y los centennials tienen la responsabilidad de exponenciarla, de hacerla todavía más grande y permear en el mundo laboral. Por eso es muy importante y agradezco muchos de estos espacios en los que las generaciones jóvenes podamos dialogar con otras generaciones en otros foros, apropiarnos de estos foros para empezar a hablar sobre las necesidades que vemos, que podemos seguir potenciando. Oye, y hablando de qué tipo de beneficios incluyen el salario emocional, por ahí mencionábamos, ¿no? El trabajo remoto. ¿Qué otros beneficios, digamos, como enlistados, o sea, son parte algunos ejemplos del salario emocional? Temas de diversidad, equidad e inclusión, cuando pasa más allá de ser una estrategia de la empresa para cumplir con una cuota y se convierte en una cultura que vivimos día con día, ahí podría ser un tema de salario emocional. ¿Por qué? Porque estamos propiciando un ambiente en el que podemos ser nosotros y reforzando este sentido de pertenencia. Okey. Temas de programas de bienestar, cuando la empresa se empieza a preocupar por la salud emocional, física, financiera, social de los colaboradores, también es un valor agregado que le da al empleado por estar en la compañía. Temas de capacitación, como mencionábamos antes, tener un plan de carrera que podamos potencializar, que sepamos hacia dónde vamos, una ruta, también es algo muy importante. Todas las plataformas, por ejemplo, de e-learning que dan las empresas, también es parte del salario emocional. Todo aquello que nos ayuda a seguir creciendo como personas y que nos lo aporta la empresa, que no necesariamente es una retribución económica per se, eso es lo que es el salario emocional. Entonces, todos estos ejemplos que nos das de salario emocional y de lo que construye un salario emocional, lo que entiendo es que se adapta a hasta las transformaciones del lugar de trabajo, ¿no? No necesitas estar físicamente en un lugar de trabajo para contar con ese salario emocional. O sea, tú lo puedes llevar, como decíamos, ¿no? El trabajo remoto, si trabajas, pues, part-time, es algo que te da como beneficio a ti como persona y que tú, pues, prácticamente lo aprovechas para aprender más, para, beneficiarte hasta en temas mentales, ¿no? Eso es algo sumamente importante y que de unos años para acá ha tenido auge. Sí, definitivamente el tema de salud mental es un tema que se debe de hablar siempre que hablamos de salario emocional, porque hay muchos temas que rodean la salud de un empleado y sin duda, si no estamos bien mentalmente, va a permear diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Es por eso que muchas empresas dan, por ejemplo, programas de atención para los empleados, ¿no? Mm. Esos programas en los que a una llamada de distancia puedes tener ayuda psicológica, ¿no? Es algo muy importante porque empieza a permear también la cultura organizacional. Y me encantó algo que dijiste al inicio, porque así es. La cultura emocional, al igual que el salario emocional, va evolucionando conforme
a el contexto y de sus empleados y de la época que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y algo que mencionas, y que creo que digamos que se complementa una cosa con otra, ¿no? Es es importante considerar todos estos ejemplos de salario emocional y digamos como, el apoyo a salud mental, el apoyo a, trabajo remoto y demás. Pero, ¿qué tan importante es eso complementarlo con lo que decíamos, la cultura organizacional? Porque por un lado puedes estar viviendo un burnout y decir, bueno, ya te lo compenso con ciertas cosas, ¿no? O sea, platícanos un poquito cómo tendría que permear, la salud mental en el día a día, ¿no? Con tus colegas, con tus reportes directos, con tu equipo, si tienes un equipo a cargo, más estas compensaciones al salario que ya conocemos, ¿no? Es muy interesante el tema de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional, como la conocemos generalmente, son estos valores, ¿no? Que la empresa pone, valores, propósito, incluso una misión. Pero cuando verdaderamente nos metemos a ver qué es la cultura es cómo vivimos el día a día dentro de la organización. Así que sí, es muy importante en primera instancia estar capacitando continuamente a líderes, ¿no? Claro. Porque los líderes son el primer contacto que tienes con el colaborador. Entonces, si esos líderes no tienen conciencia sobre la salud mental, no se va a permear esa cultura que queremos generar en la empresa, ¿no? En la que el colaborador tenga la confianza de poder acercarse a su líder y decir, tengo un tema de salud mental, ¿cuál es el camino que debo tener? Ese es el primer paso, concientizar y capacitar a líderes en reacción a temas de salud mental. Súper. Oye, y hablando, vamos a regresarnos un poquito a la parte de percepción emocional. Esto que platicábamos, ¿no? Qué tan importante es, además, ser consciente de que hay varias generaciones conviviendo en tu empresa, que tienes que capacitar a los líderes para que conozcan cuál es el perfil de estas generaciones que están conviviendo entre sí. Pero además de eso, ¿qué otras prácticas consideras que son importantes o que son un hito en las empresas para mejorar esta percepción emocional en los trabajadores? Creo que muchas veces como empresa nos esperamos a tener todos los recursos del mundo para poder empezar a implementar. Y en realidad hay cosas muy sencillas que podemos implementar haciendo cambios pequeños que tienen grandes impactos. Un ejemplo claro puede ser en temas de salud mental, física y ergonomía un poco, las pausas activas. Mm. O sea, generarnos con nuestros equipos, sentarnos y decir, ok, 5 minutos, vamos a hacer una pausa activa, vamos a pararnos, desestresarnos, vamos a meditar, vamos a movernos y volvemos a trabajar. Esas cuestiones tan pequeñitas que quizás no requieren una cantidad muy grande de recursos, son cuestiones que sí impactan a la percepción de la salud mental de los empleados, ¿no? Y de los colaboradores, porque pueden ver un interés genuino en seguir haciendo un cambio en temas de salud mental por parte de sus líderes, por parte del equipo. Incluso empiezas haciéndolo por parte del líder y luego los mismos colaboradores son los que dicen, no, vamos a hacer una pausa activa para desestresarnos y luego volvemos a concentrarnos en nuestras labores. Y la productividad, que es otro de los beneficios muy importantes de el salario emocional, también aumenta Ujú. por temas de sentido de pertenencia, por temas de bajan los niveles de burnout. Entonces es algo que es global, que va poco a poco permeando a diferentes aspectos de la empresa y teniendo diferentes beneficios. Súper, Ana Sof. ¿Y qué crees? Que te voy a contar algo que hacemos o sea, bueno, en la empresa, que la verdad es algo que disfrutamos todos, ¿eh? Yo vuelto a ver a mis compañeros de al lado porque es trabajo remoto y cuando nos toca ir a la oficina es, pues te sientas donde haya lugar, ¿no? Y yo volteo a ver a todos cuando nos dan un masajito. Es lo máximo, o sea, no sabes cómo, todo mundo lo agradece, o sea, hoy toca el masaje en la oficina y es un masajito de 5 minutos, pero justo lo que dices, es como te cambia la vida ese día, por lo menos, ¿no? O sea, es como puedo estar muy estresada, pero estos 5 minutitos los estoy disfrutando muchísimo. Y contándote esto, en lo que te decía, yo veo que no importa si eres millennial, centennial o X o boomer, todo el mundo lo disfruta. ¿Cómo has visto, esta selección de salario emocional en las empresas?
considerando que lo que decíamos, hay muchas generaciones conviviendo en las empresas, ¿ves alguna resistencia al cambio? Que, para serte honesta, si a mí, en el espacio de recursos humanos, a lo mejor se preguntaron, ¿sería buen o bien recibido este tema del masaje? Pues, a lo mejor las generaciones, las X, ¿no? Dirían: "Ay, no, quizá no, porque no me gusta". Pero ya cuando ven que los otros reciben el masajito, pues, claramente les encanta. ¿Qué estrategias tú has visto que las empresas consideran para, vamos a seleccionar este tipo de beneficios como parte de nuestro salario emocional, que a lo mejor pudieran tener resistencia al cambio, que a lo mejor no sabían que existía y eso hace feliz a quienes no sabían que cuando lo tuvieran iba a cambiar su productividad, como lo mencionas? ¿Cómo ves este cambio, a la hora de seleccionar el salario emocional? Es complejo, porque justamente buscamos por parte de RH que sean beneficios que se puedan adaptar a la etapa de vida que está viviendo el colaborador, ¿no? Es interesante. Entonces, gran parte de lo que buscamos es hacer beneficios que cubran un paraguas de etapas. Es decir, el bienestar, por ejemplo, es una necesidad que sin importar tu edad vas a tener, porque si estás bien, puedes conectar mejor con el trabajo, con tus compañeros, con absolutamente todo lo que te rodea. Entonces, buscamos que sean esas cuestiones generales que impactan todas las etapas de vida, las que podamos empezar a implementar, como es bienestar. Pero, por ejemplo, también en una antigua empresa en la que trabajaba, teníamos beneficios flexibles, Mm. que es decir, la empresa nos daba cierta cantidad de eh, prestaciones y nosotros podíamos decidir en qué invertirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en esta etapa de mi vida, yo que soy una mujer soltera en mis veintes, quizás no estoy pensando en tener hijos ahorita. Entonces, el tema del seguro de gastos médicos mayores podría ser un seguro de gastos médicos un poquito más pequeño que no me cubra maternidad, pero que me siga cubriendo y algo que es algo de mi prioridad, quizás es el ejercicio, ¿no? Entonces, con ese dinero puedo empezar a pagar temas de Total Paz o de otro beneficio que también es parte de nuestro salario emocional. Esa flexibilidad, tanto en los beneficios como en los horarios, es parte también de un salario emocional, porque me acompaña durante estas etapas de vida. Claro, y también tiene que ver un poco con cambiar la manera en la que vemos el tema de contratación, ¿no? Porque pareciera que solamente se hace entrevista a quien se está reclutando, pero el entrevistado también está haciendo una entrevista a quien me va a contratar. Y entonces, si yo soy una persona que, sé, que puedo dar, un buen resultado en una empresa, pues también tengo que estar viendo ese tipo de cosas, y lo que dices, o sea, al final de cuentas, como todos los productos, uno ya pide cosas personalizadas, ¿no? Y este tema de, beneficios flexibles que se acomoden, lo que decías, ¿no? A tu etapa de vida es sumamente importante. ¿Tú crees que hacia allá vaya el salario emocional? ¿Cómo lo ves en el futuro? ¿Hacia dónde va esto? Uy, es un tema muy interesante y es un tema que hemos traído a la mesa varias veces. Sí creo que va a ser un salario emocional personalizado, pero más allá de lo personalizado, siento que va a ser un salario emocional integral y social. ¿A qué me refiero con lo social? A veces cuando hacemos programas de salud física, emocional, financiera, no estamos considerando el entorno social de nuestros colaboradores. Entonces, si empezamos a incorporar a las familias en estos beneficios, a las personas que rodean a nuestro colaborador, va a generar mucho más sentido de pertenencia. Entonces, sí siento que va a ser social y sería algo muy malo de mí no mencionarlo, porque yo soy una principal embajadora de la inteligencia artificial. También va a haber temas de inteligencia artificial que te ayuden a poder poner los beneficios a tu etapa de vida, que ayuden a proyectar, que ayuden incluso a medir cuál es el retorno de inversión de todas estas cuestiones de salario emocional que estamos dando para la empresa. Entonces creo que ese es el futuro, un futuro social, un futuro permeado de tecnología para el salario emocional. Y justo, ¿no? El tema de prestación es pensar. Y prestaciones, hablo salario emocional y todas las que ya conocemos, pero es justo quitarnos esa idea de que solo impacta al colaborador.
algo que mencionabas, es la familia. Hoy en día hay diversidad de tipos de familia, hay diversidad de tipos de necesidades. Eso es sumamente importante, la personalización en un futuro para que el trabajo que tú tienes, hoy en día tenga un impacto, como dices, social y que sea parte, pues sí, pues, de como de ciudadanía, ¿no? Al final de cuentas, tiene que ser un círculo virtuoso en donde estamos generando empleos, pero también estamos generando un sistema que nos permita tener salud de todo tipo, financiero, mental, los seguros, ¿no? Como se conocen, salud física. Entonces, por ahí, es donde ves que va la tendencia. Sí, definitivamente, dejar de pensar que únicamente interactuamos con el colaborador, sino con todo su círculo social y ver cómo nosotros podemos impactar ese círculo social. Oye, ¿y tendrás algunos datos que nos puedas compartir, para que tengamos una idea de cómo esto impacta en o sea, el salario emocional en el tema pues, de contrataciones, de retención de talento, de algo que para que nos des, una idea como muchísimo más tangible de por qué es importante para las empresas considerarlo? Perfecto, claro que sí. Tengo 2 datos muy interesantes. Uno es de OCC Mundial, que dice que el 98% de los colaboradores, en un estudio realizado en 2023, el 98% de los colaboradores consideran que el salario emocional es un aspecto de retención hacia la empresa. Esto quiere decir que da sentido de pertenencia, que quieren seguir quedándose en la empresa debido a las cuestiones de salario emocional. Y también hay otro dato muy interesante, mezclando un poco generación y también un poco de tema de salario emocional, que es a través de LinkedIn. Dice que el 52% de la generación Z y el 54% de los millennials consideran que el salario emocional es un aspecto de atracción hacia las empresas. Entonces podemos ver que desde el inicio de la trayectoria del colaborador busca que tengan salario emocional. ¿Para qué? Para que después los retengamos a la misma fuerza laboral. Justo, es como si tú me cuidas, yo voy a responderte, ¿no? Como no sé si decirlo como agradecimiento, al final de cuentas, pues es un ganar-ganar, ¿no? O sea, me siento parte de, porque tú, consideras que mi salud en todos los aspectos es importante y necesario para que yo esté bien en el trabajo. Así es. Justo. Oye, y hablabas en una, pregunta anterior, mencionabas, la parte de muchas empresas piensan que necesitas un gran presupuesto. ¿Cómo aconsejarías a empresas que tienen un presupuesto acotado y que no saben por dónde empezar? ¿Cuáles crees que sean unos hacks? Mencionabas, ¿no? El tipo de, pues, ¿cómo le llamabas? Pausas Pausas activas. activas. ¿Hay algunos otros mecanismos o estrategias que tú hayas visto que sin necesidad de tener un gran budget, se puedan implementar en las empresas? Sí, definitivamente el primero que diría es la comunicación. Okey. A veces hay muchos beneficios que ya tenemos y nuestros propios colaboradores no saben que tenemos. Eso sería lo primero. Y apalancándonos de la comunicación, comunicar todo este tipo de tips, ¿no? Tips de higiene del sueño, tips de nutrición. Si tienen un comedor, hacer un menú del bienestar, ¿no? Ver cómo esos recursos con los que ya contamos, cómo podemos adaptarlos para dar ese valor agregado. También, por ejemplo, muchas de las empresas dan pláticas, ¿no? Pláticas sobre asesorías financieras, por ejemplo, ¿no? En esas pláticas, ¿por qué no expandirlo también a los familiares de los colaboradores, ¿no? Incluso en temas de salud, cuestiones de campañas de vacunación. Nos podemos acercar con el IMSS y traer esos beneficios a nuestros colaboradores que son gratuitos. Hay muchas maneras de ver cómo podemos empezar a permear la salud y este salario emocional que no necesariamente necesitan un presupuesto muy elevado. O también plataformas de aprendizaje en línea, ¿no? Hay unas que son gratuitas, hay unas que tienen un costo menor, otras más elevado. También eso puede ser. O nosotros como líderes empezar a compartirle a nuestros equipos diferentes artículos para detonar diferentes habilidades, competencias que queremos que nuestro equipo tenga y es capacitación continua. Un artículo que les mandamos, lo estudian, lo platicamos y hacer estos círculos de debate sobre esos temas
también impulsan al desarrollo del talento. Y haciendo, pues, un microanálisis de lo que acabas de decir, la idea es acercarte más a la persona, o sea, dejar de ser un recurso, sino de acercarte a la persona, conocerla, escucharla, que creo que eso es, sumamente importante y clave en todas las empresas, ¿no? De esa manera, supongo que vas a tener una retroalimentación de lo que necesitan, y ahí puedes empezar a definir qué estrategias implementar, qué esperar de esas estrategias, ¿no? Sí, definitivamente, Denise, y creo que le diste justo al clavo en algo muy importante. Cuando trabajas en recursos humanos, trabajas por y para la persona. Debes de tener esa cercanía hacia la persona justamente para lo que dices, para conocerla. Y a través de este conocimiento vas a poder ver cuáles son sus necesidades, cuáles son tus propias áreas de oportunidad como recursos humanos, que es algo muy interesante y que puede potencializar todavía más las labores que hacemos en el día a día. Si no conocemos a las personas o se nos olvida que el propósito de recursos humanos es por y para las personas, vamos encaminados hacia otro lado completamente que no debería de ser. Sí, y hacia donde nadie va. Sí, Todo mundo quiere ser parte de, y eso es la naturaleza del ser humano. así es. Oye, Ana Sof, pues súper interesante esta conversación. ¿Algún pensamiento final, algo que nos quieras compartir y que pueda definir todo lo que has aprendido en estos años de experiencia y que pueda ser de valor para las organizaciones sobre el salario emocional? Creo que lo resolvería en una frase pequeña que es: pequeños cambios tienen grande impacto. Y eso se puede ver en todo el tema de salud, de salario emocional. Lo ver. Claro, Denise. En realidad lo podría resumir en una sola frase y es que pequeños cambios generan un gran impacto. Y eso lo podemos ver en temas de salario emocional constantemente, porque podemos ver cómo ese programa, esa pausa, esa capacitación tiene un impacto directo en la persona. Así que si nos concentramos en las personas y en hacer estos pequeños cambios, vamos a lograr tener una cultura organizacional mucho más nutrida, sana y que atraiga nuevo talento. Súper, Ana Sof. Pues muchísimas gracias por todos los consejos que nos diste. Nos diste un abanico de posibilidades, sobre todo para quienes nos escuchan. Sabemos que este podcast es escuchado por líderes de recursos humanos y créeme que son datos súper valiosos para empezar a implementar el salario emocional ya. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.